Bienvenidos al seminario número 10 de Microbiología y Parasitología 1, al segundo seminario del módulo de micología. Hoy vamos a hablar sobre micosis superficiales y micosis subcutáneas. La primera parte del seminario va a estar enfocada principalmente en ver sobre aquellas etiologías fúngicas que producen las principales micosis superficiales. Vamos a tener como ejemplos de mayor frecuencia a las dermatofisias, siguiendo a las malacesias, posteriormente a las piedras y a las cándidas como etiología de micosis superficiales. Vamos a definir a una micosis superficial en aquella enfermedad producida por algún hongo que se caracteriza solamente de afectar principalmente los estratos más externos de la piel. Eso va a incluir al estrato córneo y con mucho y en muy pocas veces hasta el estrato granuloso. Por eso, este tipo de hongos en su metabolismo, que justamente es el que va a dar principalmente las formas clínicas y la patología referida a estos hongos, están solamente delimitados hacia la superficie de la piel y anexos. No va a afectar ni tejidos profundos como dermis o hipodermis, ni tampoco van a tener la posibilidad de diseminar. Vamos a tener ejemplos de hongos que producen micosis superficiales que sí pueden producir enfermedades diseminadas, pero obviamente van a ser en la menor frecuencia y van a ser dados como puntos de partida en cada uno de los temas que charlemos sobre estas micosis superficiales. Muy bien. Vamos a continuar ahora hablando un poco sobre lo que sería más la infección y la fisiopatogenia de estos hongos. Cuando la espora que toma en contacto con el estrato córneo y se dirige de forma firme hacia la queratina, se va a depositar en la superficie de la piel, se va a comenzar a reproducir. Cuando se reproduce este tipo de lesiones, vamos a ver que va a aparecer una pápula. Una pápula, lo que nosotros habíamos definido en la curso de microbiología, era una lesión elemental sobrelevada menor a 0.1 centímetros. Y que luego esa lesión papular va a comenzar a generar toda una lesión redondeada anular alrededor de esta pápula y que eso va a comenzar a afectarse de forma filamentosa. Recordemos que los dermatofitos son hongos filamentosos. Ahora cuando veamos un poco más sobre el laboratorio vamos a entenderlo mejor. Y comienza cuando afectar de forma radiada, va a comenzar a afectar también a los folículos pilosos que se encuentran alrededor. De este modo, el hongo también puede generar ciertos grados de reservorios a nivel de los folículos pilosos. Cuando el hongo afecta el folículo piloso, esos artroconidios, estas esporas mismas del hongo, pueden invadir la vaina del pelo sin destruir la cutícula. Esos en la microscopía óptica lo llamamos como endotrix. O también lo pueden perforar y alterar a la cutícula, que hace que la vaina del pelo externa esté llena de conillos. Eso lo llamamos ectoendotrix. En el primer caso de los ectoendotrix, se rompe la salida del folículo del pelo. Se rompe, ustedes van a ver que se va a cortar. En cambio, en el segundo, van a ver que en ectotrix, va a crecer el pelo, pero de forma irregular. Bueno, entonces vamos a hablar de hongos filamentosos, de hifas, que van a tener unos septos entre sí. Dependiendo de qué tipo de reproducción tengan algunos de los dos, si va a ser externa o interna, van a dar diferentes tipos de artroconidias. Los etiologías más frecuentes, como en el género de Microsporum, Canis va a ser el más frecuente de todos, de Trichophytum, el Rubrum y el Metagraphites también, en el caso del género de Trichophytum, y de Epidermophytum, Flocosum como la especie de mayor frecuencia. Y vamos a ver que dependiendo de las características de sus conidias, vamos a poder identificarlos de forma en el laboratorio del diagnóstico micológico. Vamos a ver que Microsporum canis va a estar caracterizado por macroconidias abundantes. Trichophytum van a ser macroconidias escasas y principalmente microconidias a su exterior abundantes. En cambio, Epidermophytum son macroconidias que tienen forma de coma, que van a tener una pared de características lisas respecto al resto que son más irregulares. Vamos a ver que en la patogenia de estos hongos es primordial entender que en realidad el hongo, a través del metabolismo que produce de eliminar queratina y poder invadir y adherirse más firmemente al estrato córneo, va a producir la enfermedad y las manifestaciones clínicas. Acá no vamos a ver ni mediada ni por ninguna toxina ni por ningún factor de patogenicidad propio que no sea el metabolismo fúngico. Los cuadros clínicos de las dermatofisias también los llamamos tinias o tíneas, dependiendo de la bibliografía que ustedes leen.
En realidad, cuando el hongo se adhiere a la superficie corporal, vamos a ver que tarda un promedio de incubación entre 7 a 15 días. Y en realidad las manifestaciones clínicas van a depender principalmente en qué sitio es afectado la piel. Por eso tenemos varios cuadros clínicos. Vamos a empezar a hablar de la tinea capitis. La tinea capitis que principalmente va a afectar el cuero cabelludo. La etiología principal va a estar dada por Microsporum canis y Trichophytum tonsarus. Vamos a tener dos manifestaciones, como vemos, dos tipos de variedades de manifestaciones clínicas de la tinea capitis. Como vemos en la fotografía, la última fotografía, la variedad seca se manifiesta por descamación y pelos cortitos. Van a haber puntos negros alrededor de lo que sería la lesión capilar, que son pelos cortos gruesos, que son bastante quebradizos, se rompen muy fácilmente, están formados por endotrix, y algunos pueden tener alguna vaina alrededor, que es como si fuese unas patas de araña, eso lo llama en la micología. Esto lo llamamos la variante seca. En cambio, la variante inflamatoria, esto está producido no por Microsporum, sino más por Trichophytum, de hecho se lo llaman tiñas tricofíticas, generan en realidad todo un cuadro de alopecia, que alopecia lo llamamos como pérdida del cuero de folículos pilosos, difusa en varios sectores del pelo, con placas pequeñas, irregulares, que son placas, son lesiones acumuladas, irregulares intercaladas con pelos sanos, digamos, tiene pelo sano alrededor, pero en estas placas está el pelo enfermo, donde a veces hay puntitos negros y otras muy pequeñas. Muchas de estas lesiones se pueden inflamar, a lo que llamamos nosotros querion de Celso. Es una tinea de tipo inflamatoria, producida principalmente por hongos del género Trichophytum. Ahí vamos a tener como ejemplo el Trichophytum mentagrophytes. Y en realidad va a ser todo un acúmulo inflamatorio. Va a tener zona de pústula, que una pústula es una lesión que secreta pus. Digamos, como he dicho anteriormente, los hongos estos no afectan la dermis, pero muchas veces la reacción de hipersensibilidad puede generar inflamación. Y a veces unos pequeños abscesos, y como es una reacción inflamatoria, podemos encontrarnos con adenopatías en las zonas locales donde ese cuero cabelludo está teniendo la infección por este tipo de hongo. Lo que se cae de estos pacientes es no tener en ningún momento fiebre, porque digamos que la respuesta inflamatoria es localizada. Otro tipo de tinea que vamos a ver es la tinea corporis. En realidad la tinea corporis se produce sobre la piel lampiña, aquella piel que no tiene vello en su superficie. Principalmente en los chicos va a haber un tipo de tinea que va a estar dada por Microsporum canis, en cambio en el adulto va a estar dada por Trichophytum rubrum y también Microsporum canis. Vamos a ver que es baja frecuencia, en realidad un 7 a un 20% en los adultos. Se van a caracterizar por lesiones tipo placa, digamos, lesiones máculas, que son manchas acumuladas en un sitio, eritemato escamosas, quiere decir que tienen un borde de color rojizo, se llama eritemato, y escamosa porque van a tener zonas de hiperkeratosis. Eso significa que aumenta la síntesis de queratina y eso lo vamos a ver como un depolimiento en la superficie, donde van a liberar como algunas placas de queratina, en forma de estatocórneo. Redondeadas, son bastante redondas las placas, con bordes que se llaman activos. Quiere decir que tienen como pequeñas vesículas alrededor de los bordes, y eso me habla más de que ahí está viendo una invasión activa por parte del hongo. Y generalmente lo que sería la piel central estaría prácticamente más sana que la periférica. Eso se caracterizan las lesiones por tinea capitis, tinea corporis. Otro ejemplo de tinea es la tinea cruris o el eczema marginado de hebra. Es un tipo de tinea que va a afectar principalmente la región inguinal, puede ser también ambas, que se puede extender hasta el periné, en la región púbica, el abdomen y ambos glúteos. Muy pocas veces puede afectar los genitales. Ahí, como se ve en la fotografía, es un ejemplo de que puede afectar también los genitales. Se caracterizan por ser placas también placas muy grandes, donde tienen los bordes vesiculosos, tienen vesículas activas, y hay muy poca pústula, no hay signos de sobreinfección. Las etiologías más frecuentes van a estar dadas por Epinophytum flocosum, Trichophytum rubrum, y si tiene algún tipo de reacción inflamatoria, puede estar dada por Trichophytum mentagrophytes. Otro tipo de tinea que también vamos a ver es la tinea manum, producido principalmente por Trichophytum rubrum entre 70 y 80% de las ocasiones.
y lo vamos a ver muy frecuente en los varones adultos y muy poco frecuente en los niños. Se caracteriza por presentar anhidrosis, que es disminución de la sudoración, con hiperkeratosis difusa en toda la zona de la palma de la mano, con signos de descamación activa. Muy pocas veces se puede encontrar algún tipo de placa que produzca daño, y vamos a ver que en los pliegues de flexión de la misma mano se van a producir mayor cantidad de afectación. Una de las dermatofitosis más frecuentes que vamos a ver es la tinea pedis o el pie de atleta, dada por Trichophytum rubrum, Mentagrofites, y un poco menos por Epidermophytum flocosum. Principalmente en varones adultos, pero también se puede ver en niños y mujeres. Se caracterizan las lesiones por presentar escamas, maceración, que significa que es la acumulación de humedad más descamación a nivel de los interdígitos, hiperkeratosis, que a veces puede estar seca o a veces puede ser en tipo de maceración, y en las infecciones por Trichophytum rubrum, alrededor de estas descamaciones se pueden llegar a encontrar lesiones tipo vesiculares y ampollas, que muchas de estas vesículas son ampollas. Una ampolla es mayor a 0,5 milímetros de extensión con contenido líquido en su interior. Se pueden ulcerar y formar algún tipo de costras. Y estas costras se pueden sobreinfectar por bacterias de la flora normal, como Streptococcus pyogenes o aureus. Entonces van a tener una característica de ser mielicéricas. Van a tener un color más amarillento. Pero son formas más raras de encontrarse con este tipo de tiñas. Vamos a ver que estas tiñas son las más frecuentes que ustedes van a encontrar como motivo de consulta, y muchas de estas tienen un componente, como hablamos anteriormente, un componente heredofamiliar. Vamos a ver que en la familia van a encontrarse tanto padres afectados como también los niños en algún momento de su vida. Y dentro de las afecciones por tiñas, la tiña unguium forma parte de las onicomicosis, que son enfermedades de las uñas o infecciones de las uñas dadas por hongos. Y la dermatofitosis es una de ellas. Son más o menos el 30% de todas las onicomicosis de etiología fúngica. Principalmente va a estar dada por Trichophytum rubrum, Mentagrofites también como segunda etiología, y por último vamos a tener hongos del género Cándida. Vamos a ver que hay lesiones sobrelevadas, hiperkeratósicas de las uñas con pérdida de su estructura, y muchas veces pueden llevar a lesiones que alteren la arquitectura unguial, llevando con pérdida de capas de lechos unguiales. Muy bien, para cerrar el tema de las afecciones dadas por dermatofitos, vamos a ver que el diagnóstico es bastante sencillo con respecto a otras etiologías que hemos estudiado antes. Vamos a ver que las mejores tomas de muestras van a ser o por descamación de la piel, que yo lo puedo hacer por un método de raspado, que puede ser con una hoja de bisturí, o algún portaobjeto o alguna cureta para raspar directamente sobre las lesiones. Puedo extraer el pelo mediante pinzas, o directamente con una pequeña cureta elevar el lecho subunguial y raspar lesiones para poder obtener muestras. Con esas muestras lo que yo puedo hacer es observarlas de forma directas o directamente con un tipo de tinción en fresco, poder observarlas y posteriormente cultivarlas. Es muy importante el tema de cultivos y hacer el antibiograma de estos hongos, ya que algunos pueden generar un cierto grado de resistencia, porque como han sufrido múltiples tratamientos por pacientes que han tenido afecciones por estos hongos pueden ser... Para las muestras en fresco podemos utilizar hidróxido de potasio, que va a eliminar la mayor cantidad de células descamativas que vamos a tener en la muestra. En el microscopio óptico, tanto en la muestra fresco como en la muestra con tinción, vamos a observar micelios hialinos tabicados con diferentes tipos de patrones de artroconías que van a dar principalmente las características de cada hongo. Vamos a ver que el género Trichophytum vamos a encontrarnos con microconidios abundantes, globosos o piriformes, con forma de pera, y que van a tener escasos macroconidios de paredes delgadas. Vamos a ver que las del género Microsporum, vamos a encontrarnos con principalmente Microsporum canis, van a ser macroconidios fusiformes de diferentes tipos de formas, algunos con extremos afilados y paredes gruesas, en forma de espículas. Y del género Epidermophytum vamos a encontrar que son macroconidias de 20 a 40 micrómetros, de paredes muy delgadas, que tienen forma de clavo con un extremo redondeado. Para el cultivo podemos utilizar el método clásico de cultivo de hongos que vieron en el seminario anterior, que es el Agas-Aurod. El Agas-Aurod podemos observar que en diferentes tipos de características de colonias nos llevan a identificar este tipo de
dermatofitos. Vamos a ver que las colonias de color blanco, tipo algodonosas, con un pigmento rojizo, casi siempre en el centro, va a ser característica del género Trichophytum. Con respecto al género Microsporum, vamos a ver que la colonia es también blanquecina, con un centro de color café claro, y alrededor tiene bordes anaranjados. Y en el género Epismophytum vamos a ver que en realidad las placas tienen un cultivo blanquecino y alrededor un halo también de marrón oscuro, pero con ninguna característica específica. Como dije anteriormente, es muy importante, posterior al cultivo, realizar un antibiograma de estos hongos, ya que pueden tener algún cierto de resistencia hacia ciertos antifúngicos que se utilizan en la práctica diaria. Gracias. Bien, continuamos con el segundo género de estudio de las micoses superficiales. Vamos a hablar del género Malassezia. Malassezia, que da un cuadro muy frecuente de micosis superficial llamado tinea versicolor o Malasseziosis versicolor. Malassezia en realidad es un hongo que habita principalmente en el suelo y también puede formar parte de la flora normal de la piel de los seres humanos. Es específicamente endémico en sitios cálidos y templados y calurosos. Y la incidencia de la aparición de enfermedades asociadas a estos hongos es principalmente en verano. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes afectados por Malassezia van a ser a partir de la adolescencia en adelante, ya que por los cambios hormonales que se producen en estas personas, aumenta la producción del sebo, lo cual es uno de los principales nutrientes para el crecimiento de estos hongos. Vamos a ver que en realidad van a estar relacionados también con algún grado de inmunodeficiencia, especialmente las inmunodeficiencias celulares como la infección por HIV, pero también puede estar encontrado en otras deficiencias inmunitarias. Como etiología de las Malassesias, vamos a ver que en el 97% de los casos está dada por Malassezia globosa. Anteriormente se pensó que Malassezia furfur era de las etiologías más frecuentes, pero gracias al advenimiento de la biología molecular encontramos que Malassezia globosa es el más frecuente de los cuadros superficiales y diseminados de esta enfermedad. Son levaduras que se van a reproducir por blastoconidias. Muchas de estas especies van a requerir absolutamente la presencia de abundante cantidad de lípidos, por eso son llamadas hongos lipofílicos, como fuente de carbono y obviamente las diferentes especies van a variarse, principalmente en su morfología y en el tamaño, y obviamente en la capacidad de formar filamentos. Entonces vamos a ver que estas levaduras van a formar parte de la flora normal de la microbiota cutánea. Pero vamos a ver que entre alguna situación pueden generar una transformación de ser un hongo saprófito, o sea, un hongo de la flora normal, a ser un hongo patógeno. Vamos a ver que se encuentra en zonas donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas, como por ejemplo el cuero cabelludo, la cara, el oído externo, el pecho y la espalda. Que la presencia, como dijimos anteriormente, va a aumentar con la edad, especialmente desde la adolescencia. Van a colonizar principalmente folículos pilosos y en general se va a encontrar alrededor de las gotas grasas de las glándulas sebáceas. No se conoce aún el mecanismo de por qué esta levadura de la flora normal pasa a ser un hongo filamentoso invasor. Pero esta invasión sucede principalmente a nivel de las capas externas del tracto córneo, donde cambia obviamente su variación de flora normal levaduriforme a un parásito filamentoso, como habíamos visto en la definición de hongo dimórfico. No sabemos muy bien si parte del patrón inflamatorio que sucede en el estrato córneo es el que va a alterar justamente este tipo de diferenciación o si es dada por la misma descamación que se produce a nivel de la piel o muchas veces por la sobrepoblación que tiene este hongo a nivel del estrato córneo. Se estudió que el hongo activa la vía alterna del complemento y ocasiona inflamación y recambio epitelial excesivo. En los pacientes que presentan esta Malassezia superficial o pityriasis versicolor, se ven que tiene una alteración en la respuesta humoral, con incremento de los niveles de IG, G en general, como también un defecto en la síntesis de citoquinas inflamatorias dada por las células T. Principalmente hay reducción del interferón de tipo gamma y de la interleuquina 2. Este tipo de evasión de la respuesta inmunológica no se conoce muy bien. Hay algunas teorías que proporcionan que muchas de estas características está dada por la pared que presenta el hongo, rica en mananos y lípidos. Bueno, vamos a ver que los cuadros que va a producir Malassezia se pueden diferenciar de los superficiales, que son los más frecuentes, y también los profundos.
Cuando estudiamos la pityriasis versicolor, vamos a ver que en realidad puede haber dos formas de manifestaciones clínicas, cambios de la pigmentación. Esto se explica a que el hongo produce un ácido dicarboxílico, que el más frecuente de todos es el ácido acelaico, que actúa principalmente sobre los melanocitos y que en las formas hipopigmentadas va a producir una inhibición de la dopa-tirosinquinasa, lo cual vamos a ver disminución de la síntesis de melanina por los melanocitos y por ende va a aparecer hipocromía. En las formas hiperpigmentadas va a haber una alteración en los metabolitos lipídicos dependientes de la tirosina. Eso quiere decir que aumentan mayor cantidad de pigmentos no relacionados con la melanina. Por eso vamos a ver que hay un aumento de las melanosomas y es por eso que aparecen lesiones de mayor color. Por eso llamamos la forma hiperpigmentada. Hay una teoría que viene más de la micología clásica, es que la primera, la hipopigmentada, se ve más en pacientes que tienen un incremento del espesor de la capa córnea, en más los pacientes que tienen, obviamente, la piel oscura. En cambio, en la hiperpigmentada, se ve más en pacientes que tienen mayor infiltrado linfohistocitario, que actuaría como estímulo de los melanocitos y por ende habría más síntesis de melanina. Como las infecciones son más frecuentes en las zonas tropicales, vamos a ver que la temperatura y la humedad es un factor predisponente, al igual que la exposición a rayos solares UV, que esto estimularía la formación de ácidos grasos hidroxilados, que obviamente actuarían como sustratos para el crecimiento de estas levaduras. Como dije anteriormente, las formas superficiales son las más frecuentes de todas. El hongo es muy raro que produzca fungemia. Esto se vio principalmente en pacientes que se encuentran colonizados, no solamente en piel, sino en otros órganos, como por ejemplo la vía aérea superior, por estos tipos de hongos. Obviamente la forma de diseminación sería la forma levaduriforme. Para ese estudio, los diferentes tipos de muestras se pueden obtener a través de raspados directos de lesiones, o lo que se utiliza por lo general es una cinta adhesiva transparente que se pega sobre las lesiones del paciente y luego se extraen. A esos tipos de lesiones posteriormente se las puede llevar a microscopía óptica. Lo que se puede utilizar también es la lámpara de Wood, como vemos ahí en la diapositiva. Lo que hace la lámpara de Wood a través de una luz ultravioleta es poder observar si el paciente tiene cambios en la coloración o no, dado por malacesia. Obviamente cuando la ponemos en la lámpara de Wood vamos a ver zonas que aumenten la intensidad o el brillo en esas lesiones, como por ejemplo un color verdoso o un color anaranjado, que puede ser sospechosos de una infección fúngica. En el caso de malacesia vamos a ver lesiones de colores verdes o anaranjadas, de ahí viene el término versicolor. En otro tipo de hongos o, por ejemplo, en otras enfermedades autoinmunes que afectan los melanocitos, vamos a ver lesiones blanquecinas. Cuando veamos y hagamos la técnica con dióxido de potasio para eliminar la mayor cantidad de células descamativas, vamos a poder observar filamentos con algunas zonas de levaduriformes características de malacesia. Vamos a ver que estas levaduriformes son esporas gemantes unipolares, digamos que tienen una sola gemación, y alrededor pueden tener un collarete de mayores esporas, que son más o menos esféricas y de pequeño tamaño. Vamos a ver que las muestras en el microscopio óptico se pueden teñir con la tinción de Albert, que son mezclas de azul de toludina con verde malaquita, etanol y agua destilada, o también lo podemos observar con azul de metileno al 50% con ácido acético, o también con tinta Parker azul. En el lago Saubrot podemos observar colonias de color blanquecino amarillento que parecen tener un aspecto cremoso. Muchos de estos, a veces como el método de Dixon, va a requerir mayor número de lípidos para que estos puedan procesar el mismo hongo y poder aumentar su crecimiento. Bien, vamos a continuar con hongos que los definimos como el grupo de piedras. Son micosis superficiales caracterizadas por cúmulos de hongos que tienen un aspecto nodular sobre las lesiones especialmente foliculosas, que están adheridos por ejemplo, al pelo de la cabeza, al pelo de las axilas, del pubis o de la barba. Son de color, muchos de esos café amarronados o negros, y estos los que van a constituir la llamada piedra negra. Y otros, una variedad blanca, con otro tipo de otras especies, que lo vamos a definir como piedra blanca.
Vamos a ver que en la piedra negra el agente etiológico más frecuente que vamos a encontrar es Pedraea aortae. Y en la forma de piedra blanca, Trichosporum weigeli. La transmisión de estos hongos está un poco más discutida. Se piensa que la transmisión es interhumana, muchas veces dado por algún tipo de predisposición que tengan los pacientes infectados. De hecho, se ha observado en casos en cohortes familiares que tengan este tipo de afecciones. Y se ve principalmente dado por el contacto directo o por la intervención de fomites, como por ejemplo el peine, alguna brocha de barba y algún tipo de recipiente para lavar el pelo y algunos cosméticos. Vamos a ver que en piedra blanca estos nódulos van a estar adheridos al pelo y van a medir aproximadamente entre 1.5 milímetros, que son las imágenes que vemos en el lado derecho. Son de tipo fusiformes estos nódulos, translúcidos y muy blandos. A veces pueden formar hasta manguitos, digamos que pueden llegar a ser 2 o 3 que forman un complejo de nódulos y muchos de estos van a ser removibles a la fricción. En cambio, los hongos de piedra negra, lo que tenemos al lado izquierdo, van a estar en el tercio distal de la piel en contacto con el cuero cabelludo y son nódulos de color café oscuro negro, de tipo fusiformes, van a ser duros y tienen una adherencia muy firme hacia el folículo piloso. Vamos a ver en el diagnóstico por laboratorio que directamente vamos a ver en el microscopio óptico con hidróxido de potasio, un tipo de parasitación al folículo piloso de tipo Ectotrix, formado por antroesporas rectangulares, ovoides y redondeadas, que pueden formar formas poliédricas y que se van a teñir principalmente con el azul tipo tinta Parker para poder visualizarlas. Se pueden llegar a cultivar, es un método que no se utiliza mucho para estudiar estos hongos, en algas Abrot, agregando un antibiótico para eliminar la flora colonizante. Bien, vamos a hablar sobre tiña negra o también la llamada feoifomicosis superficial, dada por un tipo de hongo llamado Ortea wernicki. Es un hongo que afecta principalmente la capa córnea de la palma de las manos y la planta de los pies y generalmente no en otros sitios. Se caracteriza por ser manchas hiperpigmentadas de color café oscuro o bien negras que están limitadas, no son en forma de placas y que no tienen ningún tipo de reacción inflamatoria en sus lesiones. Están muchas veces cubiertas por unas escamas muy finitas y principalmente son asintomáticas, como vemos en las siguientes fotografías. Es un hongo negro pleomorfo que tiene una variación levaduriforme y que después se transforma en forma miceliar para poder invadir el estrato córneo. Es un cuadro clínico muy benigno, asintomático, muy rara vez produce prurito y por lo general el diagnóstico es clínico, inicialmente ver las lesiones, se puede tomar raspado, visualizarlo con hidróxido de potasio y tenerlo con tinta azul tipo Parker. Es muy raro hacer el cultivo ya que es muy frecuente que de forma clínica se puedan diagnosticar estos tipos de hongos. Y para terminar de hablar sobre micosis superficiales, vamos a hablar sobre las candidiasis superficiales. El tema de cándida lo vamos a charlar un poco más adelante en el seminario de micosis oportunistas, pero vamos a hablar de los primeros indicios de cándida. Cuando hablamos de cándida, hablamos de un grupo homogéneo de hongos caracterizados por ser levaduras con una extensión tubular llamado pseudomicelio, que también lo podemos definir como pseudohifa, que muchas veces se encuentra estrechada por tabiques y que de estas salen ramificaciones. Esto es una definición bastante particular, ya que no es un hongo dimórfico que puede variar en su forma levaduriforme a miceliar, sino que es un hongo pleomórfico. Presenta una morfología levaduriforme con una extensión de pseudohifa. Vamos a ver que dentro de las especies de cándida, muchas de estas son flora normal del ser humano, como por ejemplo Candida albicans, como flora normal principalmente del tubo digestivo y también de la piel, como también Candida parapsilosis y Candida tropicalis, que son flora normal de la piel. Vamos a ver que estos hongos, principalmente la infección, es de forma endógena. Casi nunca van a producir infecciones exógenas, digamos que uno se contagia a través de fomites o de contacto persona a persona. Lo más frecuente es que nuestra cándida es la que produzca la enfermedad. Hay varios componentes que pueden dar un aumento de la superproducción de cándida. Muchas veces está dada por el uso inadecuado de antibióticos que destruyen flora normal y eso permite que cándida aumente su crecimiento. Eso lo vemos principalmente en las candidiasis orofaringeas y esofágicas, como también hay un cierto grado de
inmunosupresión celular, especialmente del perfil TCD4, que lo vemos asociado a la enfermedad por HIV. Muchas veces también las candidiasis específicas como las genitales, como la vulvovaginitis o la bananopostitis en el caso del hombre, que es la infección en el glande, se ve principalmente por muchas veces uso de productos cosméticos o mala higiene o el uso de corticoides locales. Hay factores predisponentes como por ejemplo la obesidad y la diabetes mellitus no controlada que producen un aumento de la síntesis de estos tipos de hongos. Entonces, no solamente vamos a ver a Cándida como un hongo que produce micosis superficial, sino también como un patógeno oportunista, ya que al ser flora normal puede producir enfermedades. Como dijimos anteriormente, Candida albicans es el hongo de mayor frecuencia que vamos a hablar sobre las candidiasis, que forma parte de la flora normal del tubo digestivo, de la mucosa bucal y también de la vagina y el pene. Principalmente su fisiopatogenia va a estar dada por una alteración en la inmunidad celular, como charlamos anteriormente, cambios en la flora normal, como por ejemplo el uso de antibióticos, o muchas veces cambios también de los metabolismos de los hidratos de carbono. Es por eso que las infecciones endógenas son las de mayor frecuencia. La transmisión está dada principalmente por algunas cándidas que pueden formar biofilms sobre algunos fomites o catéteres que pueden generar una invasión localizada y que posteriormente pueden diseminar. Eso lo vamos a charlar mejor en las infecciones oportunistas por cándida. Cándida presenta distintos tipos de factores de adherencia que le van a permitir unirse al estrato córneo, como por ejemplo receptores de laminina o receptores directamente sobre células queratinizadas o sobre células colágenas, sobre fibras colágenas, que mediante las propiedades hidrofóbicas que tiene el hongo le va a permitir unirse. También el hongo puede formar biopelículas, eso le va a permitir mayor adherencia y menor eliminación por la descamación o por el sistema inmunológico. Presenta adhesinas específicas como la adhesina ALA o HWP, que no solamente le va a permitir unirse hacia el epitelio queratinizado, sino también le va a permitir unirse al endotelio vascular. Esto va a ser muy importante ya que es la forma en que Cándida puede generar una invasión y diseminar. Cándida, mediante su pseudomicelio, puede también permitir la invasión, donde va a estar comandado principalmente por sistemas enzimáticos, como por ejemplo la aspartil proteasa, que va a destruir lamininas o fibronectinas o mucina, y también dada por fosfolipasas que van a destruir membranas lipídicas. Es muy importante pensar que las formas invasoras verticales que va a tener Cándida está dada principalmente por las formas miceliales. En cambio, las formas de diseminación está dada más por el cambio morfológico de levaduras que le permite la invasión hacia endotelio. Acá podemos observar principalmente lesiones que se producen en mucosas por Cándida, como el muguet o la mucosis o la candidiasis orofaringia, la esofagitis, que vemos en la fotografía del lado derecho, y la bananopostitis y la candidiasis vaginal. Es muy frecuente también encontrarnos lesiones cutáneas por cándida. Esto está dado también por, obviamente, la maceración de la piel, los cambios de humedad y el uso de ropa sintética. Vamos a ver que son lesiones activas, son eritematosas, muchas veces pruriginosas y fétidas, con algunos signos de formación de pústulas y vesículas alrededor de las lesiones. Es muy frecuente también encontrar lesiones asociadas al uso de pañales, como vemos acá en la candidiasis del pañal del recién nacido o también los adultos mayores, donde estas candidiasis no van a respetar los pliegues genitales, sino que también puede extenderse hacia el abdomen. Son placas eritematosas, muy pruriginosas y que tienen olor fétido. Este tipo de candidiasis está relacionada principalmente con la mala higiene y muchas veces con los cambios de pH que se producen en la orina del pañal. El diagnóstico principalmente va a estar comandado por la visualización en fresco, se puede raspar las lesiones, también como Cándida puede producir onicomicosis, se puede generar un raspado de las uñas dañadas, y lo que vamos a observar en el microscopio óptico a nivel de la tinciones o en fresco con el óxido de potasio es observar levaduras con una extensión del pseudomicelio. En el cultivo con agar sauerkraut se puede observar una colonia blanquecina aterciopelada que mediante métodos cromogénicos, eso quiere decir que las colonias van a tener un diferente tipo de color de tinción dependiendo qué antígeno se exprese. Yo puedo determinar qué tipo de cándida es la que está produciendo la infección. Como por ejemplo, cambios en la coloración me puede dar que la especie puede ser dada por albicans, tropicales, clavata, etc. Es un tema que lo vamos a ver mejor cuando veamos micosis oportunistas. Es muy importante de estas cándidas determinarle su sensibilidad a los antimicóticos, ya que cándidas
al ser flora normal y muchas veces convertirse en micosis invasora, pueden generar algún tipo de resistencia a los antifúngicos. Aunque en la actualidad sigue siendo una especie bastante conservada respecto a la sensibilidad a los antifúngicos. Muy bien, entonces para finalizar hablamos sobre las micosis superficiales, aquellas que respetan el estrato córneo hasta muchas veces el estrato granuloso de la piel, donde vimos tres ejemplos muy importantes como las dermatofisias, aquellos hongos que forman un grupo homogéneo que dependiendo de sus características enzimáticas se diferencian, y también sus características morfológicas, en Epidermophytum, Trichophytum y Microsporum. Se alimentan principalmente de queratina y este metabolismo va a dar el daño principal que se ve en las lesiones por estos dermatofisias. Las dermatofisias pueden afectar cualquier sector de la piel, pero algunas tienen algún tipo de predilección, por ejemplo, cuando vimos tinea pedis, tinea cutis, tinea capitis, etc. Después hablamos sobre el malacesia, que tiene unas características principales que va a afectar no solamente el folículo piloso, sino que también puede afectar las glándulas sebáceas, ya que utiliza el ácido acelaico como método de recolección de lípidos para su metabolismo. Son lipofílicas. Esto va a dar cambios, por ejemplo, en la coloración y vamos a ver que los pacientes que tienen un cierto aumento en la síntesis de sebo tienen mayor predilección a este tipo de afecciones. Y por último vimos cándida como flora normal también de la piel, que dependiendo de los factores, estas siempre van a producir infecciones endógenas, que en el caso de la piel van a producir lesiones a nivel de estrato córneo y también pueden afectar mucosas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre micosis subcutáneas. La definimos como aquellas micosis que afectan al tejido subcutáneo, dermis y epidermis. Son causadas por hongos exógenos, específicamente no hay ningún hongo que sea flora normal que produzca este tipo de infecciones. Son saprófitos del suelo principalmente y de algunas plantas y de madera, y que mediante microtraumatismos ingresan a la piel y posteriormente invaden el epitelio subcutáneo, dermis y también hipodermis. Dentro de los grupos que vamos a charlar en este seminario sobre las micosis subcutáneas, vamos a hablar de los esporotricosis, de la cromoblastomicosis y de los micetomas. La esporotricosis, producida por el hongo llamado Sporotrichia es una infección crónica que se va a caracterizar por lesiones nodulares en la piel y en el tejido celular subcutáneo, que invaden vasos linfáticos y que el principal agente etiológico va a ser Sporotrichia. Ahí, como vemos en la fotografía, vamos a ver múltiples lesiones nodulares que van a acompañarse en toda la línea del sistema linfático. Estos tipos de hongos son hongos dimórficos. Eso quiere decir que van a tener dos formas, una forma parasitaria y una forma saprofítica. La forma saprofítica es la que va a habitar principalmente asociada a la vegetación. Por ejemplo, pueden vivir en maderas, en espinas de plantas o en tallos de plantas. Va a ser una forma miceliada, es un micelio hialino tabicado, y que en las formas invasoras o parasitarias va a tener una forma levaduriforme. El crecimiento de estos va a permitirse dependiendo de la temperatura. En las formas saprofíticas van a tener una temperatura ambiental entre 25 y 27 grados, donde vamos a encontrarnos con formas miceliares. En cambio, las formas levaduriformes o las formas parasitarias que vamos a encontrar invadiendo el sistema linfático del ser humano, lo vamos a encontrar a una temperatura entre 35 y 37 grados. Las formas miceliares van a transmitirse a través de esporas, llamadas conidias, que son piriformes, en forma de pera, de forma unicelular. La mayoría de las transmisiones está relacionada con el trabajo asociado a la vegetación, por ejemplo, un talador o a una persona que se dedique a el trabajo con jardinería o horticultor, y también personal agrícola. La forma más frecuente de infección es la esporotricosis linfocutánea, como vemos en las fotografías. Es el 75% de las formas de esporotricosis. Más o menos tarda entre 20 y 21 días la incubación, ya que el crecimiento de estos hongos, por su característica de la pared, es bastante lenta, como habíamos visto en el seminario número 1. Aparece un nódulo subcutáneo, como vemos en la fotografía del lado derecho. Muchas veces el nódulo subcutáneo es bastante móvil e indoloro, que muchas veces comienza a generar ulceración, ya que el hongo produce destrucción tisular por la presencia de enzimas como proteasas y elastasas, y que posteriormente en su forma levaduriforme va a comenzar y los cambios de temperatura de su forma levaduriforme va a comenzar a invadir el sistema linfático.
De hecho, las lesiones son en forma satélite, ya que cada nodo linfático que infecta el hongo lo va haciendo de forma lineal, como vemos en la fotografía del lado izquierdo. Otras formas poco frecuentes de enfermedad, como la esporotricosis mucocutánea primaria, que afecta principalmente la mucosa yugal, o las formas diseminadas, que muy rara vez se ve más en pacientes inmunocomprometidos, las diseminaciones al sistema nervioso central, y muy rara vez, que es por la inhalación de conirias, es la esporotricosis pulmonar, pero son casos aislados y son menos del 2% de las infecciones. Vamos a ver que en el diagnóstico del laboratorio, dependiendo cuál sea el método de toma de muestra, en las formas miceliales las vamos a observar en la forma saprofítica, en la forma ambiental, o muchas veces en las formas nodulares. En cambio, las formas levaduriformes son las tomadas a través de los ganglios linfáticos afectados por el hongo. Vamos a ver que el cultivo es la forma de referencia diagnóstica, se hace una Gauss-Saubrot, y vamos a ver que a 25 y 30 grados vamos a observar colonias negruzcas, y a 37 grados vamos a observar unas colonias más de formas más negras que las anteriores, y cuando vemos el microscopio óptico vamos a observar levaduriformes. A continuación vamos a hablar de las cromoblastomicosis. Llamamos a las cromoblastomicosis a las infecciones producidas por hongos que pigmentan de negro la pared de sus conirias, de sus esporas de transmisión, y también a las células vegetativas. Esto lo llamamos hongos dematiáceos. Este tipo de lesiones se caracterizan por ser nódulos que posteriormente se van a ulcerar, van a formar lesiones verrugosas, también con lesiones que se ulceran y luego van a formar costras, y que preferentemente afectan las extremidades inferiores. Dentro de los grupos etiológicos vamos a tener más frecuentemente a Fusaricia pedrosi, a Cladosporium carrioni y Filofora verrugosa. Son hongos que presentan dentro de su sistema enzimático proteasas, como por ejemplo la aspartilproteasa y elastasas y colagenasas que destruyen gran cantidad de dermis y de tejidos profundos, como por ejemplo el hueso. Estos hongos son principalmente saprófitos del suelo, y el contacto por lesiones o traumatismos, como vimos anteriormente con Sporotrix, produce la afección de la piel inicialmente y posteriormente de los tejidos subdérmicos. Vamos a ver que en las lesiones va a haber un gran grado de hiperkeratosis, y que muchos de estos van a tener destrucción y necrosis de los tejidos principalmente superficiales y posteriormente profundos. Va a ser una enfermedad de un curso crónico que va a ser más de 3 a 4 semanas. La lesión generalmente va a ser una pápula, como vemos en la fotografía del lado izquierdo. Muchas veces no va a tener síntomas, es una lesión eritematosa con bordes activos vesiculosos, y que posteriormente comienza a afectar de forma progresiva, con mayores lesiones nodulares, mayores números de sectores de la piel sana. Como dijimos anteriormente, las lesiones van a ser principalmente a nivel de extremidades inferiores, el dorso de la mano y el tronco. Y las lesiones características van a ser lesiones nodulares, verrugosas y descamativas, que van a progresar en el miembro o en el sitio que afectaron. Como vamos a ver, el diagnóstico definitivo se va a establecer principalmente por la observación de estos cuerpos, llamados cuerpos esclerotales, que van a formarse mientras el hongo comienza la forma invasiva. Cuando tomamos una muestra, que puede ser por método de una biopsia, lo que hacemos es directamente usar el hidróxido de potasio para prepararlo, y vamos a observar estas lesiones, estas levaduras de color negruzco, que es característico de las cromoblastomicosis. El cultivo es muy importante también para identificarlo, y vamos a ver que son hongos que se pueden encontrar de forma filamentosa, que forman colonias oscuras. Para finalizar el seminario de hoy, vamos a hablar de los micetomas eumicóticos, por lo también llamado pie de madura o maduromicosis. Es un tipo de enfermedad que se caracteriza de presentar un patrón inflamatorio crónico, que la forma de ingreso de este grupo de hongos, va a ser a través de un traumatismo, y principalmente va a estar dado por actinomicetos
aerobios. Va a afectar principalmente la piel, el tejido celular subcutáneo y algunas veces puede afectar hueso, articulaciones y muy pocas veces puede afectar alguna víscera. La forma más frecuente es que afecte piel y se va a caracterizar por un aumento del volumen del lugar donde afecta el hongo, una deformación del área y la formación de fístulas donde van a drenar todo el material, todo el exudado que va a producir esta inflamación. Los actinomicetos que vamos a encontrar con más frecuencia van a estar dados por el orden de los Acronomicum y de las nocardias, y lo que vamos a hablar principalmente son sobre aquellos hongos negros. De los hongos, el agente causal con mayor incidencia de granos negros es la llamada Madrurella mycetomatis, sobre todo en regiones que tienen un suelo semiárido. En cambio, las que generan lesiones tipo blanquecinas o granos blancos, vamos a encontrarnos los del género Acronomicum y el género Fusarium. Estos hongos son principalmente saprófitos en suelo o en vegetales como las acacias, que por medio de algún traumatismo, generalmente una espina, también puede ser por astillas o por algún piedra o algún instrumento metálico, contaminan la piel y por ende pueden invadir. Después de la penetración del hongo, se observa un crecimiento lento del microorganismo que puede tardar entre 15 a 21 días, donde va a haber una respuesta inmunitaria ineficaz y eso le va a permitir acumular mayores neutrófilos y mayor destrucción tisular. Tras días o semanas de inoculación, estos microorganismos pueden emitir filamentos en los tejidos que van a invadir, se van a pelotar como colonias, que justamente viene el nombre de granos, como lo vemos en la siguiente fotografía, que van a eliminar todo un material exudativo dado por la acción de neutrófilos localizado, y que muchas veces estos pueden fistulizar, como vemos en la siguiente fotografía. Estos granos van a liberar un material de exudado o a veces también purulento. Alrededor del grano, donde se produce la inoculación de este tipo de hongo, se va a producir una invasión polimorfonuclear y muchas zonas de fibrosis y también de neovascularización. Es porque estos vasos principalmente le dan el crecimiento y la mantención de estas lesiones. Muchas de estas lesiones, como vemos en la fotografía, son de larga data y muchas veces la atención en destiempo lleva a complicaciones graves, como por ejemplo en el caso de este paciente que ha sufrido una osteomielitis. Muchos de estos hongos también producen una hipertrofia de los músculos lisos de los vasos que pueden llevar hasta fenómenos de trombosis y también de vasculitis. Muchas de las lesiones no solamente afectan a dermis, sino que también pueden invadir tejidos más profundos como el hueso, llevando cuadros de osteomielitis y de destrucción ósea. Todo esto va a estar dado por mayor infiltración de polimorfonucleares y mayor invasión que tienen los micelios a nivel local. El diagnóstico va a estar principalmente determinado por la presencia de estos filamentos que, dependiendo de sus características, me pueden hablar sobre algún tipo de características morfológicas. Por ejemplo, los actinomicetos van a ser filamentos hialinos finos, ramificados, y por ejemplo los eumicéticos van a tener filamentos con tabiques y microvesículas. Bueno, finalizamos con el seminario número 2 de micología. Van a tener a su disposición las tutorías para hacerle preguntas tanto a nosotros como también a los docentes tutores. Muchas gracias. Vamos a ver que las lesiones dermatológicas tienen un tipo de distribución centrípeta que afectan principalmente todas las partes anteriores y posteriores del tórax, hasta la raíz de las extremidades y el cuello. Algunas se pueden extender hasta abdomen y en algunas mujeres se pueden tener contacto también con en las zonas donde tienen contacto la ropa interior sintética. Existe una forma más intensa de la pityriasis versicolor, que es la foliculitis, donde acá va a haber mayor infiltrado inflamatorio con formación de placas eritematosas, como vemos ahí alrededor del pelo, del folículo piloso, con formación de pústulas pruriginosas, donde no va a existir pelo sano alrededor de estas lesiones. Estas lesiones son sospechosas en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, como por ejemplo la infección por HIV. También puede haber otros cuadros como onicomicosis, no tan frecuentes. Puede también dar dactiocistitis, que es una obstrucción del saco lagrimal, muchas veces con inflamación del saco lagrimal y epífora, que es lagrimeo. Vamos a ver que la malacesia también se ha relacionado con la dermatitis seborreica, que es un proceso crónico inflamatorio que se produce en el cuero cabelludo
descamativo acompañado con mayor secreción de sebo. Esto hace que sea un proceso multifactorial donde malacesia puede estar presente o no como cofactor. La dermatitis seborreica es predominante en varones y se relaciona mucho en pacientes que tienen estadios finales de la enfermedad por HIV, como el síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida, el SIDA. Son lesiones muy intensas en forma de placas alrededor del cuero cabelludo, donde en algunos sitios puede haber pelo sano como también zonas de alopecia. Las dermatofisias, o como también otros sinónimos son tinias o epidermofitosis, son enfermedades, son espectros de enfermedades fúngicas producidos por hongos llamados dermatofitos, que en realidad es un grupo heterogéneo de hongos parásitos de la queratina, que dentro de su gran grupo forman 3 géneros anamorfos importantes. Uno va a ser el Trichophytum, otros van a ser el Microsporum y por último los Epidermophytum. Se caracterizan por generar una afectación a nivel de folículo piloso, engrosamiento unguial, digamos, de lechos unguiales, y formar placas con eritema y descamación con bordes activos a nivel de la piel. Dentro de sus datos epidemiológicos van a constituir dentro del 70 al 80% de todas las micosis superficiales que uno conoce y van a ser casi siempre los motivos de consulta más frecuentes en la dermatología micótica. Vamos a ver que en realidad ambos sexos, tanto como hombres y mujeres, se van a encontrar afectados por este tipo de infecciones, pero también vamos a encontrar que existen algunos factores predisponentes de este tipo de alteraciones, como por ejemplo la humedad, el calor, los tratamientos con glucocorticoides a altas dosis, la diabetes mellitus sin control, un cuadro de insuficiencia arterial por una enfermedad con alteración de la macrovasculatura, como puede ser el tabaquismo, la misma diabetes, la hipertensión, la psoriasis, el traumatismo crónico de uñas o, por ejemplo, algún tipo de traumatismo que lleve a que el pie se encuentre en mucho tiempo cerrado. Como dijimos anteriormente, se van a caracterizar de ser hongos queratofilílicos, eso quiere decir que van a requerir la queratina para su adhesión y para su metabolismo, digamos que no se van a encontrar en tejidos que no presenten queratina como fuente de su estructura. Se van a limitar solamente a la presencia de sitios donde haya queratina, pelo, uñas y la capa córnea. Generalmente estos tipos de hongos se van a transmitir a través de artroconidios o clamidoconidios que se van a encontrar en diferentes lugares. En realidad uno va a hablar sobre que diferentes dermatofitos van a producir unas ciertas características clínicas. Bueno, en realidad todo dermatofito puede ocasionar cualquier tipo de alteración, a la que vamos a llamar ahora tiña. Digamos, esto puede dependerse realmente en el lugar donde se ha hecho la transmisión inicialmente o donde el hongo tenga mayor afinidad por algún sitio. Por ejemplo, vamos a ver que hay ciertos hongos que van a producir el llamado pediatreta o tinea pedis. Bueno, se caracterizan más principalmente por la presencia de humedad de forma continua y el uso de ropa sintética que van a producir como factor predisponente el crecimiento de estos hongos. Vamos a ver que en realidad entre los Trichophytum, Microsporum y los Epidermophytum se van a distinguir entre sí por las características de sus conillos, digamos, sus esporas. Vamos a ver que algunos van a ser macro o microconillos, entonces de esa forma nosotros podemos hacer un diagnóstico preciso de estos dermatofitos. Vamos a ver que estos grupos de hongos en realidad van a tener características taxonómicas, fisiológicas, antigénicas y patogénicas similares. Solamente vamos a tener unas características diferentes en su tipo de nutrición y sus niveles enzimáticos. Vamos a ver que estos hongos a su vez se pueden clasificar en geófilos, zoófilos y antropófilos. Bueno, geófilos justamente viene su nombre, es que la transmisión de estos hongos, que son flora habitual, mejor dicho, saprófito habitual de los suelos, obviamente en contacto con la piel humana va a producir la transmisión. Los zoofílicos en realidad son hongos que también provenían del suelo, que han afectado a animales y estos animales afectan hacia el ser humano. Y por último, los antropofílicos son aquellos que se transmiten entre los mismos seres humanos. Un detalle muy importante es que para adquirir la enfermedad se precisa un contacto con la fuente, digamos, o puede ser el suelo o pueden ser los animales, o transmitirse de persona a persona por contacto directo o por fomites. Hay ciertos estudios que avalan que hay cierta predisposición genética o resistencia natural a la infección.
hay muchos que están dados principalmente por algún factor en el suero de estos pacientes o a veces por diferencias en los antígenos de histocompatibilidad, en los antígenos del HLA. Esto se ha estudiado muy bien en ciertos pacientes que tienen predisposición a presentar enfermedad por dermatofitos. Por ejemplo, el pediatleta. Es muy frecuente que padres que tengan pediatleta como enfermedad, sus hijos también presenten el mismo tipo de enfermedad. Estos hongos, cuando toman contacto con la piel sana, inician la infección a partir de adherencia. Ellos presentan adhesinas específicas hacia el estrato córneo de los epitelios de la piel. Después, con los elementos, estos conillos comienzan a germinar dentro de ese estrato córneo y comienzan a sintetizar queratinasa. La queratinasa es una enzima que va a degradar la queratina y a su vez el hongo la va a utilizar como metabolito principal para su crecimiento. Entonces comienzan a invadir todos los espacios que presentan queratina. Principalmente van a ser en el estrato córneo y anexos. De manera muy excepcional van a afectar a la granulosa. Es por ello que podemos definir a factores de virulencia, como por ejemplo las queratinasas que presentan estos hongos, o proteasas que van a digerir la queratina y algunas van a liberar algunos antígenos fúngicos, unas glicoproteínas, por ejemplo elastasas, que están más relacionados con destrucción activa del tejido, que vamos a ver más en las enfermedades agudas, y lipasas, que están más destinadas a la alteración de las membranas plasmáticas, que van a estar relacionadas más con las enfermedades crónicas. Vamos a ver que estos cuadros entonces van a ser más subagudos que agudos que crónicos. Van a ser enfermedades que van a ser sin síntomas inicialmente y que después de largo de 1 o 2 semanas van a comenzar los síntomas floridos, que pueden ser el cambio de la coloración de la piel, el prurito, el olor fétido, etc. En muchos pacientes que son afectados por estas tinias se puede evidenciar un tipo de una reacción inflamatoria intensa. Muchas veces porque se altera el comensalismo que existe asintomático entre el hongo y el huésped y muchas veces esto puede dar a que haya una mayor reactivación inmunitaria y por ende haya un infiltrado linfohistocitario perivascular en la dermis superficial. Esto no quiere decir que el hongo afecte principalmente la dermis. Entonces, ¿de qué va a depender si el hongo produce algún tipo de respuesta inflamatoria diferente que otro? Bueno, esto se da principalmente por las características de la gente, digamos. Si el hongo presenta algún tipo de sistema enzimático de mayor daño que otros, obviamente va a producir un tipo de patrón inflamatorio diferente. Y lo otro que también va a jugar a favor es que el grado de hipersensibilidad que tenga el huésped. Si el paciente tiene algún tipo de hipersensibilidad hacia otro tipo, obviamente va a haber una mayor respuesta inflamatoria mediada por IgE.